continuación. Este estudio es la continuación del estudio de la semana pasada. Quedamos de que íbamos a estudiar lo de la cuarta copa, que no sé si se recuerdan que era de alabanza y paz, la que no habla la Biblia que tomó Jesús. Y vamos a leer en Mateo 26:30 para empezar. Ya oramos y vamos a empezar este estudio. 26:30 dice así, en nombre de Jesucristo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En la tradición judía, en medio de lo que era la copa de redención, que era la tercera, y la cuarta copa, se leían unos salmos. Ya cuando existieron los salmos, se leían los salmos y se cantaban unos himnos, y ya después se tomaba la última copa, que era la de alabanza y paz, la cuarta copa. Pero aquí nos dice que cuando ellos hubieron cantado el himno, ya no dice que tomaron la última copa, sino dice que salieron al monte de los olivos. Y después de la de redención, en medio de la de redención y la de alabanza y paz, se leían los salmos 115 hasta el 119. Empezaban a leer del 115 al 119 y todavía lo hacen hasta el día de hoy, y se cantaba. En tiempos de Moisés, cuando todavía no existían los salmos, se recordaba el sacrificio del cordero y la sangre sobre los dinteles. En esta lectura que acabamos de leer aquí, nos dice que después de cantar el himno salieron al monte de los olivos. No nos menciona nada de la copa, sino nada más dice que salieron, cantaron el himno, leyeron pues los salmos, se leen los salmos y luego se cantan los himnos. Pero la cuarta copa queda como en suspenso, no se habla de ella. Y como les digo, eso era para el cumplimiento del ritual de la Pascua. Antes se leía, se hablaba de lo como les digo, el sacrificio del cordero, de cómo, se recuerdan, lo hablamos en la lección pasada, cómo en esa copa de redención se hablaba de la sangre que se puso en los dinteles, cómo sus primogénitos no murieron. Pero ya después, con el tiempo, cuando había los salmos, se recordaba eso también, pero ya se leían los salmos y se cantaban himnos. Pero Jesús, hagan de cuenta que puso en pausa la cuarta copa, y salió después de que cantaron el himno, salió con sus discípulos y se van al Getsemaní. En Mateo 26, ahí mismo en Mateo 26:39, lo voy a leer, dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, ya estando en el Getsemaní, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús había bebido con sus discípulos, ¿verdad?, hasta la tercera copa, y al darles la copa de redención, ahí les había declarado lo que venía a su vida de él. ¿Se acuerdan que decía que el nuevo pacto por su sangre? Les habla del nuevo pacto, pero ahora no nada más lo estaba hablando. Al estar en el Getsemaní, hablando esto que dijo, pase de mí esta copa, se estaba refiriendo a la tercera copa. Porque ya no nada más la estaba hablando, la estaba empezando a vivir. Y el partimiento del pan, que dijo que era su carne, estaba empezando a sufrir, porque sobre de él no era nada más que él sabía todo lo que iba a ser golpeado, azotado, todo lo que le iban a hacer hasta la cruz. No, sino que él sabía que el pecado de nosotros, el juicio, esa copa de juicio iba a caer sobre él. Y el juicio de toda la humanidad, no nada más de los de su tiempo, sino hasta todavía los de nosotros, y hasta que él venga, iba a caer sobre él. Iba a llegar un momento en que el Espíritu de Dios, que estaba dentro de él mismo, lo iba a dejar a causa de ese pecado, de ese juicio por el pecado que iba a caer sobre él. Y eso a él, a lo que era,
¿Se acuerdan que hablamos que él, pues, era claro, de carne, era humano, pero también era por el Espíritu Santo? Pero su parte de carne a él le dolía, porque sabía que el Espíritu de Dios iba a salir de él y que juicio iba a venir. Todo el juicio que nos tocaba vivir a nosotros. Entonces, no nada más era los sufrimientos que iba a pasar, sino que era el juicio que iba a caer sobre él. Y ahí en ese Getsemaní, por eso le decía, pase de mí esta copa, pero pues si no se haga mi voluntad sino la tuya, porque estaba empezando a cumplirse lo que les dijo allá a sus discípulos. Algunas horas atrás. Sí, cuando estaban cenando, lo que les dijo esa hora o 2 horas atrás, 3 horas, se estaba empezando a cumplir en el Getsemaní. Que dice, estaba tan angustiado que hasta gotas de sangre. Y yo estaba estudiando eso y muchos doctores dicen que cuando llegas a un estado de estrés fuertísimo, los vasitos sanguíneos de aquí se te pueden romper y pueden tus lágrimas salir como con sangre. ¿Estrés? Porque del tanto estrés, cuando estás en un estrés tan fuerte, dice que se hace como fuerza con esto de aquí de la frente y hay muchas venitas chiquitas y se revientan y puede salir como lágrimas, como si fueran de sangre. Entonces era tanto el estrés que Jesús tenía que aún allí empezó a derramar su sangre. No la empezó a derramar allá en la cruz, sino desde el Getsemaní empezó a derramar sangre Jesucristo, ahí en esas gotas de sangre. Entonces ahí empezaba a cumplirse en él la tercera copa, a vivir la tercera copa. Estaba en ese proceso de cumplimiento de ese nuevo pacto. Esa tercera copa era el nuevo pacto. Y es interesante, como estudió Socorro, porque mientras no se completara el cumplimiento de beber la tercera copa, él la tomó con sus discípulos antes, literalmente, pero ahora la estaba tomando en su cuerpo. Y mientras no acabara de beber la tercera copa en su vida, él no podría beber la cuarta. Tenía que cumplir con lo que le venía en la tercera. No podía adelantar las cosas, porque la bebió, el vino como una representación, como un simbolismo, pero el cumplimiento de esa copa, de lo que tenía que venir, lo estaba viviendo desde el Getsemaní hasta la cruz. Entonces no podía haber una copa de alabanza y paz mientras no se terminara la tercera copa. Y era la copa de redención. Y ahora, como les digo, le tocaba vivirla a él solo. Allá la tomó con sus discípulos, ¿verdad? Como un simbolismo, una representación de lo que iba a vivir. Pero ahora estaba él solo. Estaba pasando él solo por esa copa de redención. Y era porque era el Cordero del nuevo pacto. Ahora estaba viviendo en carne propia ser el Cordero del nuevo pacto. Y el Cordero era representado por la tercera copa, por esa sangre que era derramada, que salvó a los primogénitos, que después se hacían los sacrificios. Y ahora él estaba viviéndolo. Él era el Cordero del nuevo pacto. Estaba siendo sacrificado. Estaba haciendo su carne hecha a pedazos, como hizo el pan. Y voy a leer Juan 19. Vamos a leer, les voy a leer ahí si quieren buscarlo. Juan 19 del 28. Vamos a ir del 28. Juan 19, ¿no? Sí, vamos a leer Juan 19 del 28 al 30. Vamos a leer. Juan 19 del 28 al 30. Se los voy a ir leyendo, ¿ok? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, esto es cuando ya está en la cruz,
dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y aquí quiero decir, esta vez que le dan ese vinagre, no es la vez cuando habla la escritura que le querían dar vinagre con hiel. ¿En la cruz? Ajá, y cuando estaba en la cruz. Y él dice que la probó y les dijo, no la quiero. Porque eso, cuando se revolvían esas cosas, dicen que a veces hasta le echaban gotas de mirra a ese vinagre que era con hiel, porque hacía un efecto como que lo adormecía, como si fuera una anestesia. Y entonces no sentía, por eso él rechazó eso. Cuando se lo quisieron dar allá al principio, así revuelto, él no lo quiso. Porque él sabía que él era el cordero, que tenía que pasar por todo eso que como cordero tenía que pasar. Pero esta vez era poquito antes de entregar el espíritu, de morir. Y ahí era solo vinagre. Por eso sí lo tomó, porque era solo vinagre, no estaba mezclado con nada. Y me puse yo a buscar cómo se hacía el vinagre, y más en aquel tiempo que usaban el de uva. Y dice que el vinagre era hecho de vino viejo, que dejaban que se amargara. Entonces, ¿qué tomó Jesús? Vino viejo. Estaba tomando vino viejo, vino amargo. No era la copa de alabanza y paz todavía, sino que el vino estaba amargo. Pero, ¿qué significado tiene que Jesús dijera, tengo sed, y tomara ese vinagre? Y enseguida dijera, consumado es, y luego entregar el espíritu. Esto es bien interesante estudiarlo. A mí se me hizo bien interesante, porque para los hebreos, la cosmovisión, o sea, la visión que tienen de todo el cosmos, de todo como un total, como un todo de alabanza, está relacionada con la idea de saber endulzar lo amargo hasta transformarlo. Esto significa que ese vino avinagrado que él bebió sería llevado a un proceso que lo transformaría en uno nuevo y del mejor. O sea, para los hebreos, usted le dice alabanza y ellos en su visión que tienen así, esa palabra está relacionada con decir, ok, algo amargo se puede endulzar y se puede transformar en algo bueno. Entonces, cuando Jesús toma este vinagre, o sea, este vino viejo, tendría que pasar por un proceso de transformación para convertirse en uno nuevo, porque él dijo que iba a ser nuevo y del mejor, porque era de alabanza y era de paz. Pero en el momento que él lo toma, él tomó esa amargura que nos correspondía a nosotros. Ese vino amargo que nos tocaba tomar a nosotros, él lo tomó para transformarlo y podernos dar algo dulce, algo nuevo. Por eso iba a ser nuevo el vino. Y es por eso, como les digo, que se cree, como estudió Socorro, que la cuarta copa es tomada por Jesús en ese momento, cuando toma ese vinagre o ese vino viejo. En el versículo 28 que leímos, ahí miramos que Jesús, sabiendo que ya todo estaba consumado, él dijo, porque dice, para que la escritura se cumpliera. Dice, él dijo, tengo sed. Ok, pero yo les preguntaría, ¿cuál escritura? Yo busqué mucho una escritura
Isaías habla de cómo iba a ser maltratado, de cómo iba a ser golpeado, todo, pero que dijera, tengo sed, no dice específicamente así. Entonces, ¿por qué dice que Jesús, para que la escritura se cumpliera, dijo, tengo sed? ¿Será lo de la Pascua, hermano? Exactamente. Él sabía que según la escritura que hablaba de la Pascua cuando Dios se los ordenó, le faltaba tomar la última copa para terminar de cumplir la Pascua, para terminar de cumplir la escritura. La escritura que Dios les había dado de la Pascua, de la celebración de la Pascua. Y al tomar ese vinagre, el Cordero de Dios, la carne, esa carne hecha a pedazos, ya sin sangre, ya no tenía sangre en su cuerpo, toma ese vino viejo, ese vinagre, y exclama, consumado es. Es como si él dijera, terminé el ritual de la Pascua, pagué el precio de la redención, establecí un nuevo pacto. Y el vino amargo que ahorita estoy bebiendo, es como si el Señor Jesús dijera eso, será transformado por medio de la alabanza hasta llegar a ser ese vino dulce y nuevo que beberé con ellos, como la palabra alabanza significa para los hebreos. Este vino es como si el Señor dijera, este vino que bebo en esta copa, que es la de alabanza y paz, estará en un proceso celestial de transformación. O sea, esa copa estaba haciendo con vino amargo en ese momento. Se supone que era un vino bueno para la Pascua, pero a causa del pecado, del juicio que él tenía encima, era una copa de amargura que se podía transformar, porque según el concepto que tienen de la palabra los hebreos, se podría transformar la alabanza de algo amargo en algo dulce. Ese vino viejo, amargo, que era el vinagre, se podía transformar en un vino nuevo para que ahora nosotros ya lo tomáramos bueno y nuevo. Todavía aún hasta ahí mostró su amor el Señor, hasta en esa copa de alabanza y paz. Él llevó también lo que nos tocaba beber, la amargura, todo lo que nos tocaba a nosotros, Él lo bebió para darnos un vino nuevo, para transformarlo, para que nosotros no sufriéramos. Aún en eso el Señor tuvo cuidado. Y al morir Jesús, su cuerpo, lo humano de Él, encontró la paz del Padre, porque encontró esa paz. Y yo estaba imaginándome qué pasaría en el cielo cuando Jesús dice que entregó el Espíritu y dijo consumado es. El Cordero terminaba su trabajo como Cordero. ¿Qué pasaría en el cielo? ¿Habría tristeza o habría alabanza y gozo? A la fiesta, alabanza. Entonces imagínense la copa de alabanza y la paz del Señor de decir, el Cordero cumplió. Ahora faltaba otro trabajo más, pero el Cordero, lo que era el Cordero de la redención, había cumplido. Imagínense la copa que estaban tomando los ángeles y Dios en el cielo, de alabanza y una paz, porque ahora se estaba estableciendo un nuevo pacto, un vino nuevo que llegaría a nosotros, un vino que ya no sería amargo, una sangre que ya no sería de animales, una sangre como nos habla Hebreos, fue esparcida en el tabernáculo celestial por siempre y para siempre. Y yo me imagino la fiesta, no ha de haber sido tristeza, ha de haber sido de alegría. Porque muchos decimos, ¿cómo se sentiría el cielo
todo lo que hay en el cielo, todas las criaturas del cielo, al ver a Jesús crucificado y muerto. Ellos sabían que Dios lo estaba haciendo por amor al ser humano para salvar a la humanidad. Entonces, al mirar la victoria, para ellos era alegría, era alabanza y era una paz de decir, ya el Cordero cumplió. Como Cordero ya cumplió. Por eso el Cordero, hablando, dijo, consumado es. La parte de sufrimiento que le quedaba a él como Cordero, dice, consumado es. Tomó ya esa copa amarga y luego ya dijo, consumado es. Acabo de tomar la última copa, hasta aquí llegó mi trabajo como Cordero. Eso humano es ese, digamos, ese cuerpo que donde estaba morando el Espíritu de Dios, todo Dios en él, había cumplido su trabajo. Y decía, consumado es. Voy a pedir que me lean, Socorro, a Romanos 4:25, por favor, para entender un poquito aquí cómo, para entender, porque pudiéramos decir, hermana, pero siempre se nos ha enseñado que cuando dijo consumado es, se terminaba todo el plan de salvación ahí. No, porque de qué hubiera servido que Jesús hubiera muerto en la cruz, aunque hubiera dicho consumado es, y no hubiera resucitado. Porque resucitó, acabó de vencer a los enemigos, venció a la muerte, que fue la última que venció, al resucitar. Hubiera quedado incompleto el plan de salvación si hubiera sido que hubiera llegado nada más hasta la crucifixión y el Cordero hubiera hecho su parte, pero ya no hubiera resucitado. Hubiera quedado incompleto. Y nosotros pudiéramos pensar que al decir consumado es, ahí terminaba todo, pero no, terminaba la parte de Cordero, la parte de sacrificio, pero ahora venía algo más. Y entonces por eso quiero que miremos estas citas para mirar que es a causa de que Él resucitó que se complementó el plan de salvación. Si no, no hubiera estado completo. Para tener esa base, quiero que miremos estas citas primero. Sí, Socorro, me las puedes ir leyendo las 4 que te di así, primero una y luego ya así la otra, las puedes leer así Romanos seguidas. 4:25, Amén. el cual fue entregado por vuestras transgresiones y resucitado para vuestra justificación. En 1 Corintios 15:16-17, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estéis en vuestros pecados. Amén. ¿Se fijan lo que dice ahí? Que si Él no hubiera resucitado, todavía estuviéramos, vana sería nuestra fe y todavía estuviéramos en nuestros pecados. Amén. Hebreos 13:20 dice, y Dios de la paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, en gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. ¿Se fijan ahí? El pacto eterno se sellaba con la resurrección, no con la crucifixión. Ahora primera de Pedro 1:3, por favor, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Primera de Pedro 3:21-22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
nos quitado las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Se fijan cómo todo habla de la resurrección? Que por eso tenemos todo, por la resurrección. Porque en la crucifixión estaba el Cordero que derramaba su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero la justificación estaba con la resurrección. Se complementaba el plan de salvación. Hagan de cuenta que era como 2 etapas. Una se cumplía en la cruz y la otra se cumplía al resucitar Jesús. Hermano Manuel, si me puede leer Marcos 16:19, por favor. Marcos 16:19, hermano. Por favor. 16:19. Sí. Dice, el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Me lo puede volver a leer, por favor? Sí. Dice, el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amén. Entonces dice que fue hasta después de que resucitó que ascendió, ¿verdad? Y se sentó, ¿verdad? A la diestra. Se sentó así. Entonces es hasta después que resucita. Y estas escrituras nos confirman que el plan de salvación, como les dije, no terminó en la cruz, sino en la resurrección. Ahí se termina, se completa el plan, ese plan nuevo de salvación, ese pacto nuevo que habló Jesús con sus discípulos. No se completó en la cruz, se completó en la resurrección. Pero como les digo, el Cordero sí terminó su trabajo en la cruz. Por eso dijo, consumado es. Con lo humano de él, terminaba, con ese cuerpo humano que había agarrado, terminaba el trabajo como Cordero. Pero ahora venía en la resurrección ya no con un cuerpo humano, sino con un cuerpo glorificado. O sea, lo humano ya había terminado su trabajo. Ahora venía lo espiritual, lo celestial, ese cuerpo glorificado que ascendió. Y quería que miráramos un poco, porque verdad que estábamos diciendo que si la copa de alabanza y paz la iban a beber Dios con nosotros, porque dice, no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios o de mi Padre. En otras partes dice eso y otras versiones. Entonces yo quería que miráramos algunas citas donde habla de alabanza y también de paz desde aquí. Claro que la culminación es ya en el reino de los cielos, allá cuando muramos o cuando nos lleve, pero empieza desde aquí. Empieza desde aquí. Ese vino amargo que él tomó iba a ser transformado y ahora nos iba a dar un vino nuevo, pero la copa de ese vino se llamaba alabanza y paz. Entonces yo quería que miráramos unas citas de lo que se refiere acerca de la alabanza para nosotros como iglesia. Entonces le voy a pedir al hermano Manuel si me lee las tres
citas que le faltan, sí, amén. Hermana, una preguntilla así rapidito. Sí, hermano. Se me hace muy interesante y no la quiero desenfocar Sí. de lo que sigue. Entonces, el pacto de sangre como ser humano, por el derramamiento de sangre, me revive de los pecados y la resurrección, la salvación, ¿o cómo es? Dice la justificación. Haga de cuenta que son dos, como le digo, dos etapas. Es un solo pacto nuevo, pero tenía que morir. Sí, es como si fueran, así como dijo usted, 2 pasos o 2 etapas. Una se cumplía en la cruz, con el derramamiento de sangre que nos libra del pecado. Entiendo que es del pecado, sí. Y la otra dice que nos justifica ante el Señor. O sea, es como decir la justificación, en otras palabras, la palabra nos habla, ¿verdad? Para ponerlo así, que Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo, que Él es nuestro abogado que pelea por nosotros. O cuando usted se convierte y usted acepta al Señor y se bautiza, usted está siendo cubierto para el perdón de sus pecados por esa sangre derramada por el Cordero. Pero es el primer paso. Pero luego sigue lo demás. Sigue la justificación, que es el siguiente paso, y es donde hay un cambio. Por eso el texto que leyó Socorro, donde dice el bautismo que ahora nos corresponde, dice, no nos quita las inmundicias de la carne, sino que es para el perdón de pecados. Pero ya con la resurrección, eso simboliza una vida nueva. Entonces usted resucita una vida nueva, ya no tiene el cuerpo como el carnal, sino ahora tiene que tener el espiritual. Esos son simbolismos que a veces no los entendemos, pero la resurrección, eso simboliza los 2 pasos que usted tiene que tener en su vida de creyente. Y a veces pensamos que nomás es hasta el primero, pero ¿qué pasa con la resurrección? Es como un nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo. Entonces es bien importante entender esas 2 cosas, porque a veces nos queremos quedar hasta la cruz, nada más, hasta el perdón de pecados. Pero eso no nos va a quitar las inmundicias de la carne. Tenemos que buscar esa justificación, y aparte de la justificación, el nacer de nuevo de verdad y beber de ese vino nuevo. Tener ese vino nuevo en nosotros. El vino viejo, lo amargo que teníamos en nuestras vidas, quede atrás. Y ahora beber el vino nuevo para la vida nueva. Amén. Sí. ¿Tiene otra? No lo había mirado así. Entonces leo en Hebreos, ¿no? Sí, me puede leer para entender lo de la alabanza. Hebreos 13:15, ¿no? Amén. Del Dice, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. ¿Es hasta el 16, hermano? ¿El 16 también? Sí, por favor. Del 15 al 16. Dice, y hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Eso es Hebreos. Hablando de la alabanza. Y en Santiago 5:13 dice, hasta alguno entre vosotros afligido, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Ahora, Primera de Pedro. Amén. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1. Versículo 7. Sí, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero,
se prueba con fuego. Se halla en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Entonces entendimos que en nosotros debe de haber esa alabanza para Dios, que a Dios le agrada nuestra alabanza. Es como un sacrificio para Dios. Y muchas veces en medio de las tormentas de la vida, Dios nos permite alabarle. Imagínense a Dios mirando que alguien que está pasando por una enfermedad, de todas maneras está alabando a Dios. ¿Vendrá el Señor y tomará de esa copa? ¿Le agradará? Entonces, no nada más es esperar a llegar al cielo y decir, oh, ya cuando esté en el cielo, si yo me muero o viene Dios por nosotros, allá le voy a alabar. No, Él empieza a tomar de esa copa desde aquí. Como estudiamos tiempo atrás que la Nueva Jerusalén, el reino de Dios y aún el tabernáculo está en nosotros, también esa copa de alabanza y de paz debe de estar en nosotros. Y en esa copa de alabanza y paz hay vino nuevo. Está el vino nuevo. Ahora vamos a ver lo de la paz, porque era la copa de alabanza y paz. Omar, si me puedes leer las citas que te di, por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Me esperas poquito ahí en esa. ¿Se fijan cómo con la sabiduría que Dios da y que nos llama a hacer justicia, eso nos da paz a nuestras vidas? Eso llena de paz nuestros corazones, nuestras vidas. Puedes seguir leyendo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Eso está en Colosenses 3:15. Ahora Filipenses 4:7, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí, espérate poquito. ¿Se fijan cómo que dice que la paz de Dios qué? ¿Me lo puedes volver a repetir? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿desde cuándo empieza? ¿En el cielo o aquí? Esa paz. Ahora me puedes leer lo de Juan, por favor. Juan 14:27. La paz os dejo, mis paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿Jesús nos la estaba dando para el futuro o ya para este tiempo presente? Ahora Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces entendemos, ¿verdad?, que la alabanza es desde aquí y la paz, esa copa de alabanza y paz la tenemos desde aquí. Y como les digo, y adentro está el vino nuevo. Ya no está ese vino como el que tomó Jesús en la cruz, ese vinagre. Y hablando del vino, el vino nuevo simboliza el poder de la sangre de Jesucristo. Porque antes el vino simbolizaba y se hablaba de la copa de redención, pero hablando de la sangre del cordero, de ese animalito, ¿verdad? De esos animalitos. Pero ahora el vino nuevo simboliza el poder de la sangre del nuevo cordero, que es Jesucristo,
Y eso nos los da a través de su Espíritu Santo. Y le voy a pedir, por favor, a Tolino si me lee en Efesios 5, 18 al 20, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora me puedes leer Hechos 2:13, por favor. Hechos 2:13. Hechos 2:13 dice, nosotros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Recuerdan cuándo es eso? Cuando fue que recibieron la investidura del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas y creían que estaban borrachos. Entonces, este vino nuevo, como les dije, viene a través de su Espíritu Santo. Y es interesante mirar que muchos escritores piensan y lo relatan porque hay muchas citas. Yo no puse aquí todas las citas que busqué ni todas las que ellos dan, pero es como si esa copa, ese vino nuevo, hubiera empezado en el Pentecostés. Como si el Señor la empezó a dar de ahí para adelante, el vino nuevo. Ya estaba el reino de Dios. Ya estaba establecido ahí. Entonces Dios empieza a dar el vino nuevo desde el Pentecostés hacia adelante. Porque antes la gente, no todos recibían el vino nuevo, el Espíritu Santo. Eran los profetas, nada más, eran contadas las personas que lo recibían. No era para todos los que le servían a Dios. Pero ahora ya estaba el vino nuevo en esa copa de alabanza y paz para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Hermana, después de la resurrección de Cristo, hacia el Pentecostés no había pasado mucho tiempo, ¿verdad? No, no había pasado mucho tiempo de cuando ellos fueron y se juntaban a orar para cuando descendió el Espíritu Santo. No había pasado mucho tiempo, no. Y esto es cuando reciben en el Hechos 2, ¿es en Jerusalén? En Jerusalén. Es cuando les dicen, ¿no?, que se vayan todos a Jerusalén. Por eso viene que no había pasado mucho tiempo. Sí, y les dice que no salgan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces es cuando reciben el Espíritu Santo y ya empezaron a salir a predicar a otras partes, y también porque se viene más fuerte la persecución. Habla del número que había ese día, pero no habla del número de días que pasaron, ¿verdad? No recuerdo, hermano, si se pudiera sacar. No recuerdo si se menciona. Sería interesante buscar, porque se menciona la cantidad de personas. Sí. Pero no los días, de decir, de cuando Cristo ascendió a estos, pasaron tanto tiempo. Necesitaría uno como buscar, estudiar eso, a ver si se pudiera sacar el tiempo. A ver si uno lo pudiera sacar, porque al decir de que recibieron el Espíritu Santo, no lo dice ahí. Y volviendo al vino nuevo, como ya leímos allí en Hechos, cuando recibieron el Espíritu Santo, el vino nuevo es manifestado en nosotros a través de la obra nueva, como estábamos hablando de la resurrección, que el Espíritu Santo hace en nosotros.
quitando lo viejo y estableciendo lo nuevo. El vino del Espíritu Santo es el estímulo espiritual divino que el enemigo procura falsificar por medio del estímulo del alcohol. El vino es aquello que suelta las restricciones e inhibiciones y produce abundancia de palabras. Ustedes han mirado, por ejemplo, a alguien bien tomado, bien alcoholizado, cómo no le importa. Él habla, él hace, él dice y no le da vergüenza. Y muchos nomás lloran. Nomás les da por llorar, otros les da por cantar, otros les da por hacer cosas que no deben de hacer, pero pierden la inhibición y pierden las restricciones que nos ponemos con nuestra mente. Entonces el enemigo está tratando de hacer una imitación de lo que es el vino nuevo del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo agarra a una persona y esa persona se deja llenar del vino nuevo, si el Señor le dice, tírate ahí, él se tira. Si el Señor le dice, corre, él va a correr. Si el Señor le dice, grita, él va a gritar. Lo que el Señor le diga, lo que el Espíritu Santo le diga, eso va a ser. Porque si está lleno de ese vino del Espíritu Santo, no va a tener inhibiciones, o sea, no va a tener vergüenza, ni se va a poner restricciones, esto sí y esto no, esto sí y esto no. Yo recuerdo que un día que estábamos en la otra iglesia donde rentábamos, yo miré de repente a Angélica, se me hizo tan curiosa, que agarró un florero que estaba enfrente y subía y bajaba con el florero y daba vueltas con el florero y bien tomada por el Señor, se miraba bien tomada y ella con el florero abrazado caminando y dice, pues Dios me dijo que lo hiciera. Dice, yo no sé qué significado tendrá, pero porque Dios no me lo dijo, pero a mí me dio una orden y yo lo hice. ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba llena del vino nuevo y no se puso restricciones ni le dio vergüenza hacerlo. Entonces es muy bonito cuando nos llenamos, ¿verdad?, del vino nuevo y que nos dejamos que el Espíritu Santo tome control de nosotros. Que si nos da danza, pues danzamos. Si nos da de que estemos con las manos levantadas o moviéndolas, pues lo hagamos también, lo que nos dé, ¿verdad? Pero que sea el Espíritu Santo, ese vino nuevo en nosotros. Y estudiando esto encontré algo bien interesante. El fruto, porque Jesús dijo que no volvería a tomar del fruto de la vid, ¿verdad? Dice, hasta que lo tome nuevo con vosotros en el reino de mi Padre o de Dios. ¿Cuál es el fruto de la vid? ¿Es el vino o son las uvas? Las uvas, el fruto de las uvas. Y esas uvas tienen que ser machacadas, tienen que ser exprimidas para que salga el vino, ¿verdad? Entonces, como dijo usted, lleva su proceso. Entonces, él estaba hablando, tenía la copa, estaba hablando del vino. Pero si nos vamos al fruto, como él habló, del fruto de la vid, son las uvas. Y las uvas, hay algo muy importante en las uvas. Aparte de que de allí se saca el vino, tienen semilla. Y qué importante esto, porque Dios podría haber estado hablando no solo del vino, sino de la semilla que tiene la uva, porque estaba hablando del fruto de la vid. Y el fruto de la vid son las uvas. Y como hablamos la semana pasada, él dice que él es como el tronco, ¿verdad? La vid, y nosotros somos los pámpanos. Y en nosotros tienen que estar los frutos. Y los frutos del Espíritu están representados como si fuera un racimo, un solo fruto, pero está compuesto de muchas. Entonces, como lo que puede uno para explicarlo mejor y que se entienda, es un racimo de uvas. Pero esas uvas dan vino, pero también tienen semilla. Y eso está en las ramas.
Pero si la rama se desconecta de la vid, del tronco, ya no produce, se seca. Entonces es importante estar agarrados del tronco, pero los que dan esos frutos de donde se saca el vino son las uvas, o sea, que viene de las ramas. Y si usted, aunque Dios quiera agarrar su fruto y darle del vino nuevo, si usted no quiere y no se deja, nada va a pasar, porque está en nosotros. Él quiere darnos de eso, pero Él agarra los frutos del Espíritu y hace un vino nuevo con eso. Y nos lo da porque son los frutos del Espíritu. Pero aparte queda la semilla. ¿Y qué se hace con esa semilla? Se planta. Para que se reproduzca. Entonces es bien importante también entender, porque él hablaba del fruto y el fruto tiene la semilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar las semillas o las vamos a sembrar? Ahí hay dos cosas que se hacen con la uva, con el fruto de la vid. Se saca el vino, pero también se puede sacar la semilla y plantar. Y es bien interesante pensar eso, que el fruto tiene semilla también. Y el reino de Dios consiste en un gobierno invisible que habita en nosotros, como ya lo hemos estudiado. Y Lucas 17:21, Tolino, ¿te lo di a ti? No. ¿No tienes Lucas 17? Yo tengo Colosenses 12:14. Es que, ok, ¿me lo puedes leer, Omar, por favor? Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ok, está hablando en pasado, presente o futuro. Entonces, si el reino de Dios consiste en un gobierno invisible que habita en nosotros, es para ahorita, ¿verdad? Lo está hablando, Jesús lo está hablando en presente, ahorita. ¿Me lo puedes volver a leer porque es bien importante ese, Omar, por favor? Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ok, está aquí presente, entre vosotros. Porque dice entre vosotros, no está en mí, pero es una parte. Otra parte está en usted. El reino de Dios también está entre nosotros, porque somos un todo. Formamos ese reino entre todos. Pero aquí debe de tener su trono el Señor Jesucristo. Él debe de reinar en mí. Y dice que nos es dado por el Espíritu Santo ese reino al nacer de nuevo. Y es la influencia divina del cielo en la tierra. Reino del cual nos convertimos en embajadores. Todo ciudadano de un reino debe reflejar las características de su rey. ¿Verdad que la Biblia también dice que somos embajadores? Entonces, este gobierno invisible habita en nosotros. Y como leyó Omar aquí en Lucas, dice que está ya en nosotros. Que nos es dado por el Espíritu Santo al nacer de nuevo. Y es esa influencia de Dios que viene y se establece en la tierra. Por eso el Espíritu, cuando dice que le preguntan al Señor cómo orar en el Padre Nuestro, ¿qué dice? Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad. aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, pero dice, venga a nosotros tu reino, aquí. Y se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo, ¿verdad? Como en el cielo. Entonces, ¿dónde debe de estar el reino de Dios? Desde aquí. Y como Él todo lo llena, pero Él, para esta tierra, para esta creación,
empieza aquí en la tierra. Nosotros debemos de ser esos embajadores, esos ciudadanos de ese reino, pero tenemos que tener las características de su rey. Por eso el vino nuevo, por eso el sacrificio del Cordero, por eso la resurrección, para que todo eso sea en nosotros, en nuestra vida, que tengamos también la resurrección a una nueva vida, que tengamos el vino nuevo, que tengamos esas características de nuestro Rey Jesucristo. Y mirando ya lo último del reino, para mirar que el reino está en nosotros, ¿sí me puedes leer por favor Colosenses 1, 12 al 14, Tolino? Y tú me buscas las últimas dos, Omar, por favor. Colosenses 1 del 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice que nos ha trasladado, no dice que nos va a trasladar. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Entonces el reino, ¿verdad que está aquí en nosotros? Ya lo hizo, ya nos trasladó. Ahora Romanos 14, 17, por favor, Omar. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ahora Lucas 9, 27, por favor. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Era Jesús diciéndoles a sus discípulos, algunos de ustedes no van a ver muerte. Hasta que no, dice, ¿cómo? Vean el reino de Dios. ¿Cómo lo miraron? ¿Cuándo lo miraron? ¿Cuándo se estableció ya de una forma más visible? ¿Cuándo tomaron el vino nuevo? Cuando les dio ese poder y autoridad, porque reino significa poder y autoridad. Hasta ahí, pero algunos sí murieron. ¿Quién murió antes del Pentecostés? Tenemos que buscar. Pues él fue uno porque le tocó su pedazo de pan, ¿verdad? Y si buscamos antes de Pentecostés, pues quizás la Biblia no dice, porque no está mencionando los discípulos, que murió alguno, pero quizás alguien de los que estaba escuchando sí. Y por eso el Señor les dice, algunos, pues de aquí no van a haber muerte, hasta que vean que venga el reino y se establezca y todo en ustedes. Pero quizás hubo gente que seguía a Jesús que sí murió, que no alcanzó a verlo. Porque en el Pentecostés no nomás estaban los discípulos, estaban 120. Entonces quizás sí hubo gente que murió antes de que viniera el Espíritu Santo y les diera ese poder y autoridad, esa investidura de lo alto. No lo pudieron ver. Y no lo pudieron ver. Pero ahí les está diciendo a ellos que antes de que ellos lo van a alcanzar a ver, no van a morir, ellos lo van a ver. Entonces es bien importante entender eso, que el reino de Dios ya está aquí en nosotros. Está su influencia celestial en nosotros. Está desde aquí en nosotros. Y pues no sé si tengan una pregunta antes ya de despedirnos. Un comentario, una pregunta. ¿Nadie? Tengo un comentario más. A ver, dígame. Volviendo otra vez hacia lo de la resurrección. Hace ¿qué será? Una semana, 2 semanas que le comenté a mi esposa de algo que vino a mi mente sobre la resurrección. Y era una pregunta, ¿por qué para muchos yo no he resucitado? Y ahorita que estábamos analizando eso de la resurrección, que es vida nueva, a través de la resurrección, era la pregunta que hace unas semanas atrás se me hacía a mi cabeza, ¿no?
para muchos, Él no ha resucitado todavía. Los que no le han aceptado, tal vez, los que no han reconocido lo que Él hizo. Pues, y ahorita analizando eso de la resurrección, de los dos pasos, a través de la resurrección viene la vida nueva. Por eso me dice, Señor, para muchos yo no he resucitado, para muchos. Sí, O sea, porque, siguen muertos, por así. porque está crucificado y hasta ahí llegamos, hasta lo que es el perdón de pecados. Pero ¿y la resurrección? ¿Qué? Es un cuerpo diferente, un cuerpo nuevo. Y a veces no queremos pasar por ese proceso de que muera la carne, muera lo viejo, para tener vida nueva. Un cuerpo ya más espiritual, una vida más espiritual. Y que muera la carne. Por eso dijo, deja los muertos que entierren a sus muertos. Bueno, vamos a orar para terminar este estudio. Soco, ¿nos puedes llevar en oración, por favor?